¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta última entrega de los especiales que esta casa, la Ocho Bierzo, ha realizado durante los últimos días con motivo de la Semana Santa, una Semana Santa marcada por la lluvia. ¿Quién sabe si son lágrimas del cielo para recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo? Estamos agradeciendo, eso sí, ante su siempre apretada agenda, con el rector de la Basílica de la Encina, entre otros, con Antolín de Cela, que queremos agradecer que esté en este repaso de la Semana Santa de Ponferrada con nosotros. Muchísimas gracias, don Antolín. Gracias a vosotros. Bueno, la lluvia lo marcó todo, pero más bien en vía pública, porque el fervor cristiano se mantuvo y con un buen calor. Así es, así es. La semana es una semana grande para los cristianos y siempre se nota interiormente pues, lo que se celebra. Bueno, vamos a hacer ese repaso a todas las imágenes fundamentales, al menos, de la Semana Santa, que comenzaban, como cada año, como bien saben, con el Lambrión Chupacandiles, recorriendo las calles de Ponferrada. Lo hacían un año muy especial, lo veremos en unos instantes. Sigue siendo la tercera generación de la familia Parra la que lleva el pequeño gran peso de esa campana. Decimos pequeño gran peso porque mantener una tradición que permitió a Ponferrada conseguir en 2015 ser fiesta de interés turístico nacional, esa es una de las de los cinco elementos que lo consiguió, pues es muy de agradecer. Y ese recorrido de este año, aparte de estar acompañado de los infantes, de las nuevas generaciones, anunciando este tiempo de pasión por las calles de Ponferrada, iba a tener, minutos más tarde, una parada simbólica para la eternidad de esa figura, en nombre de todos aquellos hombres que durante aproximadamente 400 años, cogieron su pucho, cogieron su túnica, tal y como es la imagen original de la Real Hermandad Jesús Nazareno, para recorrer y hablar de ese tiempo de pasión. Hoy vemos al señor Parra pues, preparándose junto al mayordomo de la Real Hermandad y miembros de la Junta de Gobierno en la Basílica de la Encina. Fíjense que es una tradición que hubo un momento en el que estuvo incluso a punto de desaparecer, porque en una historia de 400 años las dificultades son notables, incluso faltaban economías para poder llevar a efecto la pasión cada año, pero el fervor puede más que el dinero, como no podría ser de otra forma, y se logró mantener para dicha de Ponferrada y sus gentes en el contexto de una Semana Santa que en España tiene muestras de fervor maravillosas y que no se queda lejos, aunque desde un punto de vista más recogido, más norteño, en el caso de la Semana Santa de Ponferrada. Es una hermandad que cogió el testigo de la historia y que tiene en su haber pues, aproximadamente 40 piezas. No hay muchas hermandades en España donde el arte sacro pertenezca a una hermandad, y es otra de las singularidades que a buen recaudo han de servir también, ¿por qué no?, para que la fiesta de interés turístico internacional, de la que se está trabajando al respecto, pues pueda llegar en el futuro junto a otras celebraciones mucho más modernas, pero que solo vienen a recoger seguramente el sentir de la historia desde hace siglos, como la entrada de los Cristos de la Fortaleza y la Esperanza en el Castillo de los Templarios, que este año, pues la lluvia no permitió realizar, y sí en la Basílica de la Encina. Como decimos, así comenzaba oficialmente esta celebración en Ponferrada de la Semana Santa de 2024. Y decíamos que era un momento especial porque en ese recorrido que durante aproximadamente 400 años solo hacía de forma anónima, testimonial, con ese sonido que despertaba los corazones para celebrar la muerte, pasión y resurrección de Jesús, tenía una parada frente a la iglesia de San Andrés y justo a la fortaleza templaria, porque había que inaugurar esa imagen que ven, un Lambrión Chupacandiles, para orgullo de todas las familias que, como decimos, en unos 400 años tuvieron algún varón que recorrió esas calles. Es un reconocimiento expreso de la historia de Ponferrada, vinculada al Camino de Santiago, a la Semana Santa y a estas celebraciones de la muerte y pasión de Jesús de Nazaret. Don Antolín, una imagen que va a quedar para siempre, ¿no? Fíjense que en nuestro momento histórico ha llegado lo que puede ser una permanencia por siempre, ¿no? Yo creo que antes de que la ciudad tuviese inquietudes y recursos para hacer el pregón de un notable escrito a los cuatro vientos, este era el auténtico pregonero, fruto de una ciudad más pequeña, fruto de una villa donde se podía andar por las calles sin coches
Y este pregonero era, sin duda, pues, un miembro más de la hermandad que salía con la campanilla y vestido por las calles para decir a la gente: ha llegado la Semana Santa. Era un canto que ahora se convierte en bronce y que se convierte no solo para los días de la Semana Santa, sino un testimonio para todo el año. Ahí está la imagen del nazareno Lambrión Chupacandiles diciendo que en Ponferrada hay Semana Santa, que la Semana Santa es un tiempo especial, importante en esta ciudad e incluso en esta región, en el Bierzo, que no se entiende sin la Semana Santa. No siempre bien cantada, porque también hay Semana Santa en los barrios, también hay Semana Santa florecida en muchos pueblos donde las imágenes ahora están paradas por falta de población, como puede ser el caso de San Esteban o Villanueva, o incluso, bueno, en Villafranca y en tantas otras Semanas Santas que emergen poco a poco. Este es un nazareno, Lambrión Chupacandiles, que habla a los turistas y a la gente que pasa de qué es la Semana Santa y que es difícil entender el Bierzo sin Semana Santa. Una imagen de Tomás Bañuelos, a quien hay que agradecer públicamente pues que haya sido fidedigno con la imagen, el semblante, aunque sea tapado lógicamente, el pucho, la túnica, todo lo que lleva, y que sí tiene esa actitud hierática de ser momento de anuncio, no tanto de celebración, sino de recogimiento para recordar, como cada año, bueno, pues esos pasajes de la historia de Jesús. Esa es una imagen que queda para siempre. 2024 no ha sido una Semana Santa cualquiera, porque ha marcado un hito en la historia de la Real Hermandad y, por lo tanto, de Ponferrada y los creyentes de cara al futuro. Decía Antolín de Cela que era el verdadero pregonero de la Semana Santa, hasta que ésta quiso poner en boca de figuras relevantes e importantes la palabra del Señor anunciando este tiempo de pasión. Y vaya que si este año lo ha conseguido, el nuncio del Papa en España, Bernardito Azúa. Ahí lo estamos viendo, pues, siendo recibido por la Corporación Municipal de la capital del Bierzo en ese viaje, donde nos descubrió que para él no era ajena la palabra Ponferrada, sino que en su quehacer en América ya reconocía ese nombre por una hermana, Sor Ponferrada. Por lo tanto, fíjate si el destino ha de llevarle después, antes o más tarde, ¿no?, de forma consciente o inconsciente, a una celebración de la que en sus tiempos mozos pues también tuvo esa referencia. No fue un discurso corto, duró un tiempo muy amplio, pero fíjense que el gran titular que dejó ante esa explosión civil de celebraciones ajenas a la Semana Santa, también totalmente respetables, también totalmente necesarias, especialmente en la España interior, por las economías difíciles que afrontan unos territorios despoblados, pero con el acento en que para la Iglesia esto es un tiempo de celebración cristiana y no un tiempo de celebraciones civiles en la vía pública o de turismo, sin, lógicamente, decir que no se puede hacer, lógicamente, pero sí recordando el corazón, lo nuclear de la Semana Santa. Usted pudo charlar con él, lógicamente. ¿Sorprendido de Ponferrada en algún sentido? ¿Alguna cosa que nos deje usted para la historia? Bueno, él se interesó por las cartas y las bulas que la basílica tiene del papado. El papado. Sí, él conoció, visitó el camarín y allí donde se conserva pues la bula por la cual el Papa declara basílica al templo, también por las letras especiales por las que el Papa está con nosotros en el centenario de la coronación de la Virgen, e incluso pues algún año santo en el que se concedió al santuario la condición de jubileo. Jubileo, eso es perfectamente. Bueno, pues esas eran las imágenes de Bernardito Azúa presente en la Semana Santa de Ponferrada, recordando la importancia del sentimiento cristiano frente a cualquier otra expresión, totalmente aceptable también, lógicamente, por la... Y nos recordó también nuestra vinculación con Santa María la Mayor de Roma, dado que las basílicas menores siempre dependen de una basílica mayor. Y la Basílica Mariana, por antonomasia,
es Santa María la Mayor de Roma, a la que las basílicas menores, incluido el Pilar, siempre tenemos una dependencia e incluso una buena acogida si alguna vez se organizase alguna peregrinación. Bueno, pues ese matiz de don Antolín de Cela queda también en este programa resumen de la Semana Santa de 2014, que en vía pública, en cuanto a la imaginería, es decir, transformar en algo que puedan ver los ojos y que rememore las Sagradas Escrituras, comenzaba con los Dolores de María. La procesión de la Dolorosa, anticipando la Madre de Jesús, los 7 dolores, don Antolín. Así es, así es. Y dolores que también pertenecen a hoy, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Ahí está la emigración a Egipto, ahí están pues, el nacimiento en Belén, símbolo de la vida y testimonio ante el aborto. Ahí están pues, la cantidad de madres que tienen a sus hijos en brazos, tal vez pillados por la droga o por algunos otros problemas muy nuestros, muy de hoy, los homicidios y tanto delirio como alberga la sociedad contemporánea, incluida la guerra, son dolores también tradicionales y presentes hoy. Dolores de la Madre Universal ante todos nuestros compañeros y hermanos, que son de alguna manera hijos de Dios, lógicamente, y que no solo refrenda los de su Hijo, como bien dice usted, sino los de los que han venido después. En un mundo que sigue repitiéndose, don Antolín, la guerra, la envidia, la falta de solidaridad y de hermandad, ¿no? Así es, así es. Nuestro mundo está pasando un momento en el que todos estos dolores y estos males se hacen presentes. Bueno, pues seguimos, porque la Semana Santa de Ponferrada también quiere inculcar valores, los valores de hermandad, de piedad, de ayuda, de misericordia, de concordia, y para ello, pues en el hombre que del barro sale y del barro al barro regresa, durante el tiempo de la vida hay que ayudar a los más pequeños a concebir un mundo en el que el prójimo, bueno, sea totalmente respetable y que uno se proyecte en los demás para hablar también consigo mismo. Son solamente expresiones del Señor. Y por eso la procesión infantil joven en la historia de la Real Hermandad viene a refrendar esa práctica en la vía pública, con sus 6 pequeños minipasos. La última incorporación fue en el año 2023, la Sagrada Urna, de la que veremos después imágenes respecto a la principal, con una bellísima historia en ese Cristo yacente, pero siempre una imagen importante, porque sin relevo no hay futuro. Así es, así es. Pienso que lo están consiguiendo. Realmente en la devoción popular el relevo está asegurado, porque hay más jóvenes que nunca en el seno de las cofradías. Y esto responde a un trabajo también en los colegios. Nos comentaban desde la Real Hermandad, ¿no? Charlas para que se sumen los más pequeños, que a lo mejor les puede dar un poco de vergüenza, o en estos mundos de tecnología no se acuerdan de lo principal. Sí, sí. En el ámbito de la religiosidad popular ese relevo está cuajando, y no solamente en Ponferrada, sino en el seno de las cofradías. No es difícil encontrar, incluido Madrid y las grandes ciudades, jóvenes que digan: mamá, yo quiero ser de la cofradía. Pues esa queda esa imagen, como decimos, los 6 minipasos con esa última incorporación. Seguramente en otros años habrá alguno más. El último ha sido el de la Santa Urna, aunque hemos visto algunas otras, como por ejemplo la Cruz Desnuda, el propio y tan querido San Juanín, entre otros. Y la Semana Santa de Ponferrada, marcada por la lluvia, hasta ese momento no marcada por la meteorología, aún tuvo tiempo de que una procesión joven, en un barrio donde hace 14 años el sentir originario, católico, cristiano, de hermandad, llevó a efecto la creación de una nueva cofradía, que fíjense ustedes si es una respuesta natural y profunda al sentimiento de fe, porque no existía una imaginería al respecto, sino que de un platanero muerto del barrio apareció una imagen a través de las manos y la fe del señor Carrera, y que comenzaba con apenas un centenar de cofrades, que está superando ampliamente los 300, que es un paso mixto donde el hombre y la mujer pueden participar de forma diferente, y donde este año fueron acompañados por 8 hermandades y cofradías, lógicamente las de Ponferrada, pero también de lugares como
Coral de Merallo o Cacabelos, entre otras. Siempre hay un buen sentido donde en Ponferrada, a través de la placa, de forma tímida pero cristiana profundamente, se hace partícipe de la Semana Santa de Ponferrada a esas pequeñas agrupaciones de Semanas Santas más modestas, que no por ello igual de intensas y de creyentes. Siempre es un momento bonito ver esa circunstancia en la placa, don Antolín, donde la música además eleva el alma. Siempre hay la participación de grandes bandas, ¿no?, de la provincia incluso. Sí, sí. Evidentemente la música forma parte de la Semana Santa y se cuela por el alma y por los huesos, por el corazón. Sin música es muy difícil concebir una procesión, a no ser que sea una procesión de silencio en la que tal vez unos tambores destemplados marcan el ritmo para llevar la imagen. Pero en las demás procesiones la música forma parte de ese sentimiento que te hace un poco penetrar en el corazón ese ambiente de manifestación religiosa. Recordamos que el pucho también responde a la Virgen del barrio, el color, no solo a ese Cristo singular de las manos del señor Carrera, y también una cita en la que el año pasado recordamos que el obispo de Astorga quiso estar presente para respaldar ese trabajo que a veces es más silencioso respecto a las grandes cofradías y hermandades de Ponferrada, cosa que también es de agradecer por parte de la propia Iglesia. Y vemos esa talla que nació en el barrio, que va a permanecer en el barrio y que será titular por siempre. Esperemos que no tenga fin esta hermandad en un barrio populoso, un barrio obrero y un barrio, bueno, donde, como decimos, esa expresión de fe pudo salir este año a la calle a pesar de esos anuncios de una meteorología adversa. No sé si para ustedes en la Iglesia ver ese trabajo silencioso y humilde en la placa es también ver que renace lo nuclear, lo propio, no lo festivo y sí lo cristiano. Es una gran alegría y sobre todo en este caso ver que ha nacido en el ámbito laico, porque los que han inspirado esta Semana Santa, esta cofradía, son laicos. Detrás de ella siempre han sido personas que se han propuesto promover este sentimiento al abrigo de Nuestra Señora del Carmen, que es también uno de los símbolos religiosos propios de la placa. Y ya te digo, detrás de ello hay laicos creyentes, conscientes, coherentes, que yo creo que han convencido al cura para que exista, lo cual quiere decir que la propuesta viene de muy abajo, de los sentimientos populares auténticos. Pues esa imagen queda para el recuerdo de una de las procesiones que sí pudo salir durante esta Semana Santa. Era Sábado Santo, después, bueno, pues llegaba el domingo de las Palmas, lógicamente, y de la Borriquilla, y de la entronización del Cristo en la fortaleza, con miembros del ejército del ejército de tierra con base en Astorga. Es joven esta celebración, pero sí, de alguna manera, responde quizá incluso a algunas prácticas que se han perdido en lo más profundo de los tiempos, en el entorno del Castillo de los Templarios, recuperando ese Vía Crucis al día siguiente. Esta entronización también hace que comulgue de alguna forma la propia Iglesia, los representantes civiles y también los militares, ¿no? Más que una procesión, esto es un traslado. Es un traslado en sí mismo, sí, ¿no? Sí. Las cofradías distinguen entre lo que es una procesión litúrgica, donde la cruz alzada marca el comienzo de una manifestación religiosa, en la que van unas imágenes, unos pasos detrás y con cierto orden. Esto es más bien un traslado de una imagen de un sitio a otro. Pero ha sido original que quieran que ese traslado lo hagan ciertamente militares, porque así hay un contacto entre Astorga y Ponferrada, que Astorga es donde están los militares, y también ese sentimiento de estar cerca del castillo, que tiene ese carácter también de defensa, defensivo de lo que es la historia de la ciudad, y bueno, pues de alguna manera también posibilitan que ese Cristo de la esperanza, que estuvo siempre estuvo en
tanatorio en el cementerio de la ciudad, que fue el Carmen. El Carmen, sí. Así se ha trasladado a la iglesia de San Andrés, que es de donde van a salir más tarde las cofradías. Las cofradías, ¿no? Fíjense que si la palabra religión habla de religare, volver a ligar lo que estaba separado, aquí la sociedad civil, la religiosa, el público en general y la defensa se unen, ¿no? Quizás sea una especie de guiño inconsciente a las cosas. Así es verdad. Bueno, pues vamos a seguir después de esa entronización del Cristo en el Castillo de los Templarios, porque era una antesala de la celebración de una de las imágenes que, al margen de lo religioso, tiene un potencial enorme a nivel nacional e internacional, porque no se puede decir que en España la tradición de Semana Santa, sin duda más importante de toda la tierra, haya ninguna celebración religiosa que entre y salga de una fortaleza templaria. Y Ponferrada lo ha recuperado y lo ha hecho, bueno, pues una década se cumplía este año, desde el año 2014, pero la lluvia, aunque la Real Hermandad estuvo trabajando durante todo el día esperando que esa pluviosidad abundante no llevase efecto y se pudieran trasladar las imágenes a la propia fortaleza para esas 14 estaciones, pues finalmente no se pudo. Hay que proteger también el arte sacro, ya sea el originario o las copias de altísimo valor que han de ser una referencia también en el futuro. Se tuvo que hacer en la Basílica de la Encina, una basílica que no tiene una menor trascendencia desde el punto de vista del arte sacro, del arte o de la arquitectura, sino que es una referencia también de enorme importancia, y fue verdaderamente emotivo. No fue menor, aunque no presenciable por tantas personas como en la vía pública. Y eso que llegaron a desmontarse algunos espacios para hacer esos recorridos singulares de esas 14 estaciones. Antolín, fue una noche de tristeza en cuanto a lo que se hace en vía pública, pero de profundo recogimiento sobre la verdad de la palabra. Así fue, así realmente tanto es así que algunos estaban muy satisfechos, no solo por el frío que se ahorraron, porque la noche estaba muy desapecible, sino también porque el ambiente religioso le dio también otro tinte de interioridad a la procesión. Y porque, bueno, como el original del Santo Cristo de la Fortaleza está allí en la Basílica, pues parece que se unían los dos efectos. Cristo de las Maravillas, al que se le atribuyen en la mitología o en la certidumbre de los hechos. Gómez Moreno así lo califica. Cuando Gómez Moreno pasa por aquí haciendo un inventario, le llama Santo Cristo de las Maravillas. Lo encuentra ya en San Andrés, porque se cree que este Cristo estaba en el Castillo de los Templarios e incluso que era el Cristo ante el que los templarios hacían los juramentos de fidelidad a la orden templaria. Con el tiempo, pues de allí fue recogido en San Andrés, por otra parte, vecina iglesia. Y en San Andrés incluso tuvo novenas allá por 1800 y pico. Tuvo novenas y tuvo rezos especiales, y también allí quedó semiolvidado hasta que yo mismo lo trasladé a la Encina, debido a que las puertas de San Andrés no ofrecían muchas garantías, y por preservarlo. Y allí pues lo llevamos a esa hornacina donde actualmente se exhibe. Cada vez más valorado, porque este es un Cristo que ha estado en las Edades del Hombre 2 veces. Estuvo en una exposición llamada Galiza no Tempo, en Santiago, y porque a veces no lo hemos dejado, pero han querido llevarlo también a Levante. Es un Cristo en la iconografía tradicional muy valorado, y por supuesto de transición del románico al gótico, una imagen preciosa. Que es un Cristo Rey, un Cristo coronado frente al Cristo de la Esperanza, que está en los últimos momentos ante su Padre, implorándole pues el perdón de los pecados, y también con sus propios miedos por su propia vida, que de hecho durante esta celebración, durante estas 14 estaciones, se ponen uno frente al otro. Cierto, así es. Un Cristo concebido como no un Cristo sufriente con corona de espinas, sino un Cristo Rey que intercede y que paga de tú a tú
la deuda por todos aquellos a quienes se redime. Bueno, ahí estamos viendo la otra imagen con la que se procesiona y con presencia del obispo de Astorga, que no quiere faltar nunca a las celebraciones de la Semana Santa de Ponferrada. Es de hecho la zona con mayor feligreses y población de una diócesis que se mantiene como una de las más antiguas de España, la diócesis de Astorga, y que se adentra en tierras gallegas y también zamoranas a fecha de hoy, a diferencia de otras de España, mantiene una antigüedad profunda, ¿no? No, y por él vendría muchas más veces. Lo que pasa es que el obispo tiene su parroquia, que es la catedral, y la catedral de Astorga tiene también mucha actividad que choca en el tiempo con las celebraciones de Ponferrada. Bueno, pues ahí se sintió el fervor natural de ese Vía Crucis, cambiado hace 10 años en su recorrido, en el año 2014, y que a buen recaudo podremos ver en próximas ediciones, como no, en la Fortaleza Templaria. Una Semana Santa que después de ese lunes se trasladaba a otro barrio muy populoso, el de Flores del Sil, donde la bella historia del nacimiento de su cofradía también es digna de ser contada. Un viaje a principios de los años 90, haciendo el camino de Santiago, el camino interior, el camino de las respuestas del hombre ante la muerte y la eternidad, encontrando el sosiego en la puerta del perdón de Santiago de Compostela. Bueno, pues ellos decidieron muy poquito después poner en marcha esa cofradía de Santiago Apóstol, donde además la diócesis de Astorga le entregó la imagen del Cristo guardado, un Cristo, creo recordar, del siglo XVII, sí, para que ese fervor cristiano en el barrio tuviese una referencia también histórica y de arte sacro. Así es. Siempre estuvo a la entrada, a la derecha, en una especie de altarcico, y siempre tuvo el cariño del barrio. Nació un poco también la iglesia de Flores al abrigo de ese Cristo, y fue una oportunidad muy bonita el poder erigir esta hermandad en torno a él, Cristo del Camino. Además, recuerda que lleva el nombre de Santiago, que no es una cosa menor, en una ciudad como Santiago, como Ponferrada, cosida por el Camino de Santiago, partida por un río que a veces marca problemas para vadearse de un lado a otro, y que el obispo Osmundo hace el puente. Que haya una parroquia que se llame Santiago es mantener la luz, mantener un poco la memoria, y que ahí nazca un Cristo del Camino es una maravilla. Bueno, pues esa fue una de las procesiones que sí pudo salir a la calle hasta el descanso obligatorio por la lluvia que los días posteriores obligó a la Semana Santa de Ponferrada a circunscribirse al ámbito de los templos y no, bueno, pues a mostrar ese arte sacro en la vía pública para fieles y para turistas en Ponferrada. Lo decimos porque el miércoles santo la Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio, que este año cumplió en efemérides 80 años desde que en 1944 se creara en la propia y antigua iglesia de San Pedro, cuyos fundadores están ya todos en la trascendencia, seguramente observando a quienes hoy por hoy mantienen ese fervor. Bueno, pues hay que agradecer que cumplan y felicitarles que cumplan 80 años. Vimos el día de la borriquilla que incluso a la Benemérita la Guardia Civil se la convirtió en hermana mayor en referencia pues a su trascendencia, eso sí, sin hacer de menos lógicamente a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se intentó, en este aniversario incluso en el recorrido se iba a hacer como hace décadas, cuando existía el cine Edesa, que se giraban las luces de la propia infraestructura para un mayor recogimiento en vía pública a su paso por la Zúrtegui, pero no pudo ser, había que proteger el arte sacro, la seguridad de los viandantes, también de los hermanos que, bueno, tenían que llevar la imagen y tuvo que celebrarse en el propio templo, en este 80 aniversario. Vemos las caras, bueno, pues de tristeza, pero cumpliendo con la tradición como no podría ser de otra forma, ¿no? Es inevitable, es inevitable. Sin embargo, pues se celebraron en las parroquias y en los pueblecitos celebraciones muy interesantes de los ramos. En Ponferrada todas las parroquias tienen su bendición de ramos y su procesión, por humildes que sean, y lo tienen antes, en torno a las 11,
incluso pues a las 11:30, y después, una vez que tienen los ramos, la gente va a San Pedro a ayudar y a dar lustre y valor y participación en la de la borriquilla. Quiere decir que en las parroquias sí. Por ejemplo, mi parroquia repartió ramos de laurel, de romero, y dieron una vuelta por la plaza y leyeron también pues la Pasión, era el domingo de Pasión, y después pues con sus ramos se fueron a San Pedro. Quiere decir que de alguna manera se celebró en las parroquias el Día de Ramos, y posteriormente en la iglesia de San Pedro pues se notaba, era notorio también la devoción interior, y era notorio también que vibraba en el ambiente el sentimiento de los ramos, el acompañamiento a Cristo que entraba triunfal en Jerusalén. Bueno, pues esa imagen levantada como cada año desde hace 80, llueva o no llueva, cumplió con la tradición como no puede ser de otra forma. Enhorabuena a la Cofradía Jesús Nazareno del Silencio por ese 80 aniversario y el trabajo pues, de Manuel Ángel Fernández Arias como hermano mayor abad, que ha cogido el testigo y que ahí continúa al frente con su más profunda devoción cristiana, conocida por todos ustedes, y que a buen recaudo continuará y dejará también a nuevas generaciones el trabajo que hace 80 años se inició en esta zona de Ponferrada. Hacemos una breve pausa para la publicidad y hablamos también de otras celebraciones no menores, como todas las de la Semana Santa. Hasta ahora mismo. Seguimos con este último especial de la Semana Santa de Ponferrada. También del Bierzo tendremos alguna imagen al respecto en este 2024 marcado por la lluvia, pero no por el fervor cristiano, que es el que tiene que presidir bueno, pues los corazones, las calles, las familias y la vía pública. Vamos al Jueves Santo con la procesión de la Santa Cena. Fíjense, es una imagen de Chelo de Treviñá, joven, no es una imagen antigua, pero de un gran volumen y de una gran imagen para muchos de los fieles que bueno, han venido a coger también su espacio en la Semana Santa de Ponferrada. Jueves Santo, Santa Cena, celebración además del acto del perdón, que es el que pudo salir a la vía pública, porque la lluvia volvió a marcar esta celebración. Y ese acto del perdón sigue convirtiendo a Ponferrada, a través de las autoridades administrativas y civiles, en un espacio de apoyo y de crecimiento a sus celebraciones, porque de nuevo una persona ha conseguido pues, reducir, extinguir su pena gracias a la Iglesia y a la colaboración con las autoridades. Así es. La verdad es que es todo un orgullo para la ciudad de Ponferrada el poder soltar un preso, como dice la gente, en esta circunstancia. Hay otras cofradías que no lo han conseguido. Esto no se reparte como los confites en un bautizo. A Ponferrada siguen concediéndole esta gracia, efectivamente gracia, porque es un regalo sin ninguna obligación, que año tras año goza y disfruta también con una relevancia muy bonita, impresionante. Pues ahí queda también para la historia ese acto del perdón, un año más, deseada esa celebración, ese acto de gracia. Las centenarias y cofradías de España no todas tienen la relevancia, al menos de poder conseguirlo, y Ponferrada sigue al pie del cañón con ese perdón, porque no es otra cosa más que el perdón de los pecados, la muerte de Jesús, y la administración civil también recoge como un guiño el perdón de pecados a algunos ríos a través de estos actos. Ya hace falta una concesión que pasa por los buenos informes del director de la cárcel y porque en un Consejo de Ministros se apruebe. Se apruebe, efectivamente, eso fue el pasado martes. Y vamos a lo más joven de la Semana Santa de Ponferrada, en torno a la emblemática basílica, en este caso no basílica, sino iglesia de San Ignacio de Loyola, en Ponferrada. Es el segundo año que la Hermandad Sacramental de Jesús del Amor Más Grande y María Santísima, en el misterio de su Inmaculada Concepción de San Ignacio, ha salido a la calle, también con
el miedo a la lluvia en un recorrido corto, don Antolín. Sí, realmente no querían perderse la calle aun a fuer de las dificultades, ¿no? Una hermandad muy, muy joven, apenas 2 años, que quiere coger su espacio entre las celebraciones cristianas. Hay que entregarles también el espacio a otros fervores dentro del municipio. Sin duda ninguna. Además han tenido este año un gesto muy, muy bonito, que ya Jesús Nazareno tenía, pero que este año lo han retomado como un gesto solidario y de atención a los más pobres. Han pedido a los cofrades pues algo, un kilo de algún alimento seco no perecedero o algo que donar, y han llevado al hogar de transeúnte gran cantidad de alimentos como memoria del Santo Cristo y como memoria de la Semana Santa. Como dicen las Sagradas Escrituras, no solo de pan vive el hombre, pero también de él, que es un acto de caridad al prójimo. Sí, sí. Bueno, pues quedan para la historia esas imágenes. La segunda edición de esta procesión en torno a la parroquia de los fieles de la iglesia de San Ignacio. Nos vamos ya al Viernes Santo, que con los clarines y timbales de forma vespertina, una de las 5 cuestiones por las que Ponferrada consiguió ser fiesta de interés turístico nacional, para llegar a una de las más sentidas y queridas en Ponferrada, la procesión del encuentro. Un encuentro que se producía, como siempre, en la Plaza de la Encina, y donde el emblemático amigo de Jesús, San Juanín, hacía su gran carrera, la singular carrera que hace unos años dejó, bueno, pues una caída que su restauración ha sido bien bendecida, que seguramente incluso llegaría a hacer falta, y además ha despertado en los hermanos que le aportan, bueno, pues hacer esos pasos en fase, que se diría, para no llevar a tal efecto esa celebración. También súper concurrida, con muchas otras imágenes, aunque las nucleares y principales son ese Jesús que están viendo y su madre María anunciándole que su hijo llegaba, ¿no?, por esa calle que sube a la Plaza de la Encina, la Virgen María, y en esa carrera tan emblemática, porque el encuentro en Ponferrada es de lo más profundo y propio a esas horas de la mañana. Sí, la Real Hermandad nació para esa procesión. Dice la historia que 40 hombres buenos decidieron celebrar el encuentro entre Jesús sufriente, camino del Calvario, y su madre. Es la 4ª estación del Vía Crucis. La estación, exactamente. Y desde entonces, siempre desfilando de uno en uno en señal de penitencia, con soga al cuello y una cruz, los hermanos habían de moverse en la mañana del Viernes Santo por la calle de la ciudad, donde en la plaza se llevaría el encuentro. Y además alentado y predicado por un predicador que va narrando en clave de sermón pues los hechos. Y este año además tuvimos la suerte de tener como sermonero, pregonero, un sacerdote ponferradino de especial sensibilidad, que es el vicario pastoral de la ciudad, digo de la ciudad, no, de la diócesis, el padre Carrasco. Pues ahí vemos esas imágenes, con hombres que siguen manteniendo algunas tradiciones, seguramente familiares o personales, en las que descalzos también se entregan pues en la misericordia de liberarse de las cadenas de este mundo, ¿no? También lo hacen como una propia penitencia. Sí, los porteadores no son gente que lleva a cuestas un armario, no son gentes que resisten el peso en el hombro, son gentes que se ofrecen para llevar a Jesús, a la Virgen, y efectivamente van notando no solo en su hombro, sino en su corazón, a veces rezando y hablando con el que llevan encima, que es lo que significa rezar, comunicarse, hablar, sentir.
Y obviamente pues algunos van con sus pies descalzos por ofrecimientos, por situaciones individuales que se han planteado en su vida interior, en su vida de piedad. Y no tanto para conseguir un milagro que está en manos del Señor, sino para mostrar su entereza ante lo que Él disponga, ¿no? También sí, hay enfermedades, hay situaciones, hay maneras de vivir, de pensar, todo eso se traduce en el hombro y en los pies. Bueno, pues de esa celebración del Viernes Santo, la procesión del encuentro, después de los timbales y clarines vespertinos de la mañana, se llega a la procesión del entierro, que tampoco tuvo la suerte de poder salir a la vía pública, marcada por la lluvia, no en Ponferrada, sino en media España, por no decir entera, porque esa enorme borrasca, bueno, aguó muchas de las celebraciones, pero sí se produjo el singular desenclavo en la Basílica de la Encina. Desenclavo de una imagen que no hace muchas décadas, en una restauración, don Antolín de Cela, apareció un escrito en su costado trasero sobre el origen de la cesión de esa imagen y aquellas personas que de alguna manera quisieron, bueno, pues ser devotos y que se recordara por siempre, ¿no?, ese matrimonio, ¿verdad? Fue una cosa maravillosa. 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 Y un acontecimiento que nadie esperaba. La imagen presentaba por la espalda una pequeña fisura, una especie de como la madera siempre está viva, una especie de raja, digamos así, en román paladino. Sí. Y se intentó restaurarla. Y la restauradora, con una pinza, tiró un poco de la madera y se abrió una puerta. Y hete ahí, lo que había en la puerta era un papel que nos entusiasmó a todos, diciendo que a la salida de misa habían decidido hacer un Cristo para que cantara la gloria de Dios en la Semana Santa y que se había hecho una acuestación y que como no llegaba lo que había salido, una familia compuesta de el que suscribía y su esposa habían puesto lo que faltaba y que bueno, que rogaban al Señor que rezaran por él y por su esposa 3 Padres Nuestros. Y así fue, rezamos los 3 Padres Nuestros encantados y aquello documentó que el Cristo había sido hecho por un artista de Bembibre, con nombres y apellidos. Se trata de un Cristo del siglo XV. Cristo articulado, Cristo yacente, ¿Sí? que iba camino de la urna, que está de forma permanente en la propia Basílica de la Encina, justo la curva en la que se dirigen a esa singular urna. También marcado por una música excelente y maravillosa que produjo el llanto de emoción de muchas personas. Sí. Permite además el Santo Cristo desenclavarse y después llevarse a la urna, introducirlo, llevarlo a enterrar por la ciudad como si se tratase de uno de los nuestros, traerlo, introducirlo en el sepulcro, que es el retablo dorado con pan de oro. Ahí se ve un poco como... Y después, metido ahí, correr las puertas del retablo y estar 3 días al modo del sepulcro. 3 días hasta que el día de Pascua ya se vuelven a correr las puertas y se puede disfrutar de la visión del Cristo. Pero el Cristo permanece 3 días en el sepulcro como los evangelios nos narran. Nos imagen también para el recogimiento y la celebración, la esperanza de su resurrección, tal y como lo dicen las Sagradas Escrituras, esas puertas de las que hablaba Antolín de Cela en pan de oro, que también se corrían pues muy pocos instantes después de ser depositado en esa magnífica y singular urna en la Basílica de la Encina, en un acto que también estuvo marcado, bueno, pues por la lluvia y que hubo de circunscribir al templo esa celebración. Un Viernes Santo en el que también hemos querido hacer parada, un guiño, pues a lo casi maravilloso, por no decir directamente maravilloso, de una Semana Santa
en una localidad que es tan importante en la cristiandad, donde está una de las 5 puertas magníficas de la cristiandad, como decimos, la Puerta del Perdón, y donde este año más, con la puerta principal en Santiago, van a compartir una celebración. Viernes Santo, dificultad para que las cofradías y hermandades de Villafranca también, por el clima, pudiesen transitar por las calles en esa procesión con tanta imaginería histórica, antigua, de un valor artístico incalculable, y ya no decimos el valor cristiano absolutamente impagable. Estuvieron la Orden Franciscana Seglar, también la Cofradía de Santa María de la Magdalena, la Cofradía del Silencio y la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Caballeros de Santiago. No todas sus imágenes pudieron entrar en la colegiata, es una enorme cantidad de imaginería para esa celebración, pero no quisieron faltar a los actos religiosos en ese templo impresionante, hay que seguir insistiendo, donde se bailaba a esa imagen después de cantar el Miserere, para que posteriormente también, bueno, pues algunas de otras de las imágenes, ahí las están viendo, pues pudiese llegar al centro del templo y conseguir, la Cofradía de Santa María de la Magdalena, pues hacer simbólicamente esa celebración. Qué impresionante es Villafranca por y para todo, y qué año tan especial con las edades del hombre, que viene a respaldar unas tradiciones que, con una población en descenso, las mantiene de forma impecable. Villafranca es la pequeña Roma y tiene un gran peso en el Bierzo, en el Camino de Santiago, y yo diría que en España. Y ha tenido también hombres muy importantes que han sabido cantar sus glorias y defenderla y darle nombre. Ya lo creo. Villafranca es muy importante también en la Semana Santa. Tiene mucho patrimonio, de hecho tiene varias cofradías y ha sabido mantener muy bien la esencia de la Semana Santa. Fíjense que se produce su fervor popular de la Semana Santa, se pierde en la memoria de los tiempos. Parece que los trinitarios fueron los más antiguos de los que se está documentado, que no significa que sean los primeros. Efectivamente, la gran colegiata se asienta sobre otra iglesia anterior que rodeaba todo lo que es ahora el casco antiguo, y en la que sin duda ninguna fue bautizado Gil y Carrasco. Y es un momento muy importante para Villafranca el hecho de que se celebren allí las edades del hombre. Bueno, pues con el gusto de ver esas imágenes, también felicitamos a Villafranca por este año tan singular, en el que seguramente todos visitemos, bueno, pues la pequeña Compostela para disfrutar de ese arte sacro llegado desde diferentes puntos de España. Esa noche, aunque no es una procesión como tal, sí hay la procesión del alma de los cristianos. Está la procesión de la luz, el silencio por la muerte de Jesús, que no es muy popular entre los turistas, pero sí entre los más profundos cristianos. No hay que olvidar la importancia de esa procesión, don Antolín de Cera. Por supuesto, es la celebración más importante también de todo el año. Si no ha habido resurrección, vana es nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Y se mantiene. Nosotros la mantenemos a unas horas litúrgicas, porque está mandado que sea a las 12 de la noche. Por otra parte, nosotros, si sale la procesión de la soledad, no tenemos otra hora. Y se mantiene con un grupo de fieles muy importante, incluso a las 12 de la noche, y este año, con el problema todavía añadido del cambio de hora, salimos ya a las 3 de la mañana. Pero más de la mitad de la iglesia estaba cubierta. Y la gente se decía que, así como hemos ido muchas veces a divertirnos y hemos pasado la noche divirtiéndonos, merece la pena divertirse con Jesús y estar aquí. Y con una fidelidad tremenda estuvimos tocando las campanas, cantando, leyendo las lecturas y cantando el Gloria en la resurrección hasta altas horas de la noche. Y muy pocas horas después se celebraba el Domingo de Resurrección en Ponferrada. Vamos a ver imágenes de esa celebración
de mañana, donde, bueno, pues el tiempo, ante sus dificultades, aún parece respetar el Santísimo Sacramento bajo palio. Estamos viendo que se ha sido trasladado para que la Morenica, una de las pocas vírgenes morenas que hay en toda España, levante el luto en ese gesto de el final de su dolor y el inicio de la vida eterna. Hay que recordar que Jesús se apareció primero a mujeres, antes que a hombres. Así es, así es. Las tuvo en su corazón y seguro que también fueron las mujeres las que más se preocuparon en aquel momento. Las más valientes porque estuvieron junto a la cruz y las más preocupadas porque fueron corriendo al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús. Estuvieron más presentes que los hombres, fuera de San Juan, que estaba pues con su madre, con María, pero estuvieron más presentes en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Bueno, pues con esa imagen de la Morenica, contenta y satisfecha después de la resurrección, de anunciar a través de la palabra de Jesús la vida eterna que llega después de la muerte, con eso nos despedimos y agradecemos a don Antolín de Cela, que como cada año esté con nosotros. Hay un gesto precioso, que es lo de el encuentro entre la Virgen y el elemento que produce la alegría del encuentro de Pascua. En casi todos los sitios la Virgen se encuentra con Jesús resucitado. Hay una imagen de Jesús resucitado que sale al encuentro de su madre. En Ponferrada no, es el Santísimo Sacramento. Eso es bajo palio en este caso. Y es único. En toda España no hay ninguna situación en la que el encuentro de resurrección se produzca ante el Santísimo Sacramento, lo cual es otra novedad de cara a la característica única de la Semana Santa de Ponferrada. Fiesta de interés turístico internacional que esperemos que se consiga. Y también teológicamente. Es una reflexión muy interesante que María, mujer eucarística, se presente dolorosa ante el Santísimo Sacramento y que sea el Santísimo Sacramento el elemento que produce el acto de quitar el luto y convertir toda la vida cristiana en una alegría resucitada. Muchísimas gracias, señor de Cela. Siempre es un placer escucharle. Gracias también a vosotros. Es todo. Sigan en la sintonía de la 8 Bierzo.